Hola, hoy quiero hablarte de una trampa clínica silenciosa. Una trampa que puede estar saboteando tus tratamientos sin que te des cuenta. Y lo peor es que es muy fácil caer, cuesta verla y sobre todo cuando llevas bastante tiempo practicando y crees que ya ves venir los diagnósticos, es cuando peor es esta trampa o más grave. Estoy hablando de una trampa que se llama de la confirmación sesgada. ¿Conoces esta trampa? Hoy te voy a contar qué es, cómo se mete en tus diagnósticos sin avisar y cómo evitarla para mejorar tus resultados clínicos desde hoy mismo. La confirmación sesgada es este mecanismo en el que solo ves lo que quieres ver. O mejor dicho, ves lo que ya crees que está allí. Y lo peor, no lo haces a propósito. Es tu cerebro que te engaña. Tu cerebro mostrándote lo que quieres ver. La confirmación sesgada es un sesgo cognitivo. Es decir, un error sistemático en la forma en la que procesas la información. Ocurre cuando, de forma inconsciente, tiendes a buscar, a interpretar y a recordar la información que confirma lo que ya crees, ignorando aquello que contradice esta información. ¿Y qué pasa en tu mente cuando esto ocurre? Tu cerebro tiene una teoría previa, una hipótesis, o simplemente una intuición. Por ejemplo, esto es un caso de insuficiencia de chi de bazo, con humedad. Entonces, filtras la información del paciente que confirma esto. Das más valor a lo que encaja con tu idea e ignoras o minimizas lo que no cuadra con esta hipótesis. Reinterpretas lo que dice el paciente para hacerlo encajar. ¿Te suena? Si no te suena, es que no te has dado cuenta, porque esto lo hacemos todos. Si no te suena, es que todavía está inconsciente. El gran peligro es no darse cuenta. Crees que estás diagnosticando bien, pero en realidad estás viendo lo que quieres ver. Y esto, naturalmente, no es lo que más te interesa. En la clínica se traduce como tomar una decisión clínica errónea o demasiado pronto, o dejar de escuchar activamente, dejar de preguntarte. El tratamiento suele fallar, naturalmente, pero como estás convencido de que el diagnóstico es correcto, no sabes ni qué ni cómo ajustar. Te pongo un ejemplo que me pasó a mí, uno de tantos. Es un caso de migrañas. Tenía un paciente de 45 años con migrañas, de un aspecto más o menos robusto, cara de enfadado, esto sí lo recuerdo, y se quejaba también de tensión muscular cervical. El pulso era de cuerda, tenía tensión en la zona subcostal, tenía tensión en el meridiano de vesícula biliar en las piernas. La migraña empeoraba con el estrés, entonces todo encajaba en mi cabeza. No había problemas de digestión, ni de corazón, ni de pulmón, ni de orina, ningún otro problema. Dormía bien, descansaba, etcétera, etcétera. Entonces dije, ya lo tengo, eureka, esto es un exceso de madera que asciende y provoca el dolor. Sencillo, he tratado cientos de casos así. Aplico el tratamiento, pincho para dispersar la madera. Si has estado atento, ya sabes que no fue bien, porque si no, no hubiera puesto este caso, naturalmente. La verdad es que no iba muy desencaminado. Sí que era un problema de madera, pero era un problema de madera con insuficiencia, no con exceso. ¿Y cómo supe esto? ¿Cómo supe que me había equivocado? Pues por una pregunta que siempre hago en la segunda o tercera visita. Esta pregunta determina para mí si lo que he hecho en el tratamiento anterior ha sido correcto o incorrecto. Esta pregunta yo creo que es una pregunta que tienes que hacer siempre, porque de esta manera te ayuda a situarte, saber si has dado demasiada dosis, demasiada poca, si el diagnóstico y el tratamiento funcionan bien, si no funcionan bien, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esta pregunta es: ¿cómo te sentiste
al día siguiente, los días posteriores al tratamiento de acupuntura? Es una pregunta sencilla y muchas veces les digo, quiero que recuerdes cómo te sientes los 2-3 primeros días de la sesión, porque precisamente estos días son los días donde más se nota este cambio, donde más se nota este efecto de la acupuntura. Entonces el paciente me dijo que se había sentido más cansado de lo normal, pero que las migrañas no habían mejorado nada. Bien, esto es una información fantástica y este dato te da la información de que o te has pasado dispersando o has utilizado demasiados puntos, etcétera, etcétera. En este caso me pasé dispersando. Si tu paciente se siente demasiado cansado después del tratamiento, le puedes decir a él que es parte del tratamiento y que puede que sea una crisis curativa y que no hay nada de qué preocuparse y que todo va bien, aunque aparecen algunos baches durante el trayecto, durante el proceso de mejora. Pero en tu interior debes saber que has dado demasiada dosis de tratamiento. Esto pueden ser demasiados puntos, demasiado tiempo con las agujas o tal vez un enfoque de dispersión cuando era necesario un enfoque de tonificación. ¿Me entiendes por dónde voy? Si tu paciente se siente más cansado después del tratamiento, es porque se te ha ido la mano. Normalmente, hay casos y casos, naturalmente. ¿Vale? En este caso, el problema era que los puntos de Sanjiao y vesícula biliar, principalmente, que utilicé, son para dispersar, pero el problema de las migrañas de mi paciente era ascenso de la madera, eso es correcto, pero por insuficiencia. Por tanto, tenía que cambiar el enfoque de tratamiento y pasar de un tratamiento Shaoyang, Sanjiao, vesícula biliar, a un tratamiento Chueyin, que es pericardio, pero principalmente hígado, y en el enfoque Chueyin siempre suele ser interesante, y en este caso lo era tonificar la sangre. En este caso, cuando cambié el tratamiento, un poco menos agujas, un poco menos de tiempo, porque tonificar también suele ser menos agujas y menos tiempo, y además enfoqué en tonificar y no en tonificar Chueyin y no en dispersar Shaoyang. Una vez corregida esta orientación de tratamiento y de diagnóstico, todo fue bien. El paciente dejó de tener las migrañas en muy pocas sesiones, en 2-3 sesiones más las migrañas desaparecieron casi por completo, luego hicimos algunas sesiones de seguimiento, pero eso fue todo. Quiere decir, cuando yo empecé a encontrar ese pulso de cuerda, esa persona con cara de enfadado, esa tensión, el meridiano de vesícula biliar, di por hecho que el problema estaba en vesícula biliar. Y no iba tan encaminado porque sí estaba en la madera, pero estaba en la madera por insuficiencia. Hay veces que esto no lo puedes saber a primera vista, simplemente lo ves después de probar. Pero bueno, es importante tener en la cabeza este sesgo, esta trampa que puede hacerte el cerebro de enseñarte aquello que crees que sabes para confirmar aquello que crees que sabes. Si no haces un diagnóstico, si solamente validas tu hipótesis, es muy probable que te equivoques. Esto nos pasa a todos, no es mucho problema. El problema es no darte cuenta. Si has dejado de observar el caso real para encajar el paciente en tu teoría, es posible que te equivoques. Tienes que darte cuenta de esto, de lo que te está pasando. Es muy importante. Esta trampa es muy común entre terapeutas que ya tienen cierto nivel clínico, pero también ocurre en personas que acaban de empezar. En caso de que ya tengan mucha experiencia clínica, que puede ser tu caso tal vez, al haber visto muchos casos, al conocer muchas fórmulas, al tener desarrollado ese ojo clínico y esa intuición, esto, si no prestas atención, puede irte a la contra. Sin embargo, a otros les pasa justo lo contrario. Como no tienen una visión más amplia de las posibilidades que pueden aparecer, simplemente tienen en cuenta 1 o 2 síndromes y tienden a ir buscando y a confirmar
aquello que creen que saben. Así que es una trampa para el experimentado y también para el novato. Las consecuencias son varias, como ignorar los signos y síntomas que contradicen tu idea inicial. Segundo, tomar decisiones clínicas poco precisas, precisamente por ignorar los signos y síntomas que contradicen tu idea inicial. Si el tratamiento no funciona y no sabes por qué, es seguramente por esto. Así que otra de las consecuencias es que el tratamiento no funcione y no sepas por qué, porque lo que ha pasado es que el diagnóstico nunca ha sido completo, aunque tú has creído que el diagnóstico sí que estaba claro, ¿vale? Cuando algo no funciona, vuelve atrás y vuelve a preguntarte por qué no está funcionando. Claro, esto puede provocar que pierdas confianza o peor, puedes caer en el autoengaño de que el paciente no se cuida o que tiene una situación económica, emocional, social, familiar o laboral que no puede corregir y por tanto estos síntomas no se van a corregir. Puedes culparle de que no se tome la sopita que tú le dices, puedes culparle de que te dice que hace las cosas bien pero no las hace. Puedes culpar al paciente todo lo que quieras, pero si ha pasado este sesgo, es posible que el problema sea tuyo y sea tu fallo más que suyo. Te voy a dar 3 claves que puedes aplicar desde hoy mismo para evitar caer en esta trampa. Estas claves son simples, pero poderosas. Mira, la clave 1 es hacer una pausa antes de confirmar. Cuando crees que ya sabes alguna cosa, cuando creas que sabes lo que pasa, detente y pregúntate, muy importante esta pregunta, ¿qué datos contradicen esta hipótesis? ¿Qué es aquello que no cuadra del todo? Oblígate a mirar también lo que no encaja. No quiero decir que siempre todo encaje a la perfección, porque hay veces que hay signos y síntomas que realmente no encajan. En ese caso, lo que vas a tener en cuenta es que tu hipótesis inicial es una, pero que hay otros factores que no puedes ver. Al menos tienes que abrir ese abanico, ¿sí? Tienes que olvidarte de esta seguridad en tu diagnóstico y abrir ese abanico a estas otras posibilidades. La clave 2 es utiliza una hoja de ruta lógica, quiere decir un método para hacer el diagnóstico. En vez de ir directamente de los signos y síntomas al síndrome como hace la mayoría, analiza cómo está el yang, analiza si el yang desciende y activa el yin, si los líquidos llegan donde tienen que llegar, qué jiao está más afectado, cómo la afectación de este jiao afecta a los demás, qué órgano puede ser el origen de la afección, si hablas de órganos, cómo los otros órganos tienen que adaptarse a este órgano que está trabajando de una forma incorrecta, etcétera, etcétera. Ten un sistema, ten una manera de mirar la fisiología, unos pasos a seguir. No vayas, esa es mi recomendación, del síntoma al síndrome. Haz todo el camino, por ejemplo, como el camino que proponemos en el curso de Diagnósticos sin Síndromes, que es un camino lógico, claro, que se puede seguir y que evita estos fallos y estas trampas, ¿de acuerdo? Pensar en este camino, pensar en la fisiología, te obliga a mirar un poco más desde fuera, te obliga a ver qué está pasando en la totalidad y te ayuda a evitar la receta y a quedarte solamente con la receta, que es algo que no te interesa. El tercero es practica el desapego diagnóstico. Esto quiere decir que no te enamores de tu primera hipótesis. Entrénate a cambiar de opinión si los datos te lo piden. ¿Sí? No te enfurruñes de que esto es así y es así y ya está. Esto no te hace más débil, al contrario, te hace más fuerte, mejor clínico, más flexible y sobre todo, una de las grandes habilidades que podemos desarrollar como terapeutas es la habilidad de ver realmente lo que pasa. Solamente cuando sales de tu cabeza, cuando sales de esta idea de que ya lo he entendido,
es cuando puedes ver la realidad de lo que pasa. Hasta aquí el vídeo de hoy. Evitar la trampa de la confirmación sesgada, de seguir a tu cerebro y dejar de que tu cerebro te engañe, es uno de los pasos más importantes para afinar tu ojo clínico real, no el ojo clínico virtual, el ojo clínico que crees, sino el ojo clínico que hay realmente, y esto indudablemente mejorará tus resultados clínicos. Si te interesa desarrollar un sistema de diagnóstico que te ayude a evitar estos errores, este error y muchos más que aparecen en todo el proceso de diagnóstico, te invito a mi clase gratuita sobre las 4 características que debe tener un buen diagnóstico en medicina china clásica. Es una clase gratuita, relativamente corta, donde puedo dar muchas ideas y donde puedes avanzar mucho en tu proceso de comprensión de cuáles son los componentes que debe tener un diagnóstico, no solo signos y síntomas y síndromes, sino que la cosa es mucho más rica, ¿vale? El enlace lo tienes aquí abajo en la descripción y si te gusta este material y quieres conocer más, pues suscríbete aquí abajo al canal y todavía mejor, déjame un comentario explicándome qué te ha parecido esto, si te ha pasado, si no te ha pasado, si tienes alguna anécdota, seguro que tienes alguna anécdota de cuando te pasó, qué hiciste y cómo resolviste el caso. Así que, bueno, nada, hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo. Chao, chao, hasta luego.